Bien amigos, estamos ahora con el economista Jorge Mako Sacconetti. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, siempre es un placer tenerte los miércoles. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nos acompaña también Mónica Belli, directora de la revista Proactivo Minero Energético y Mining Press. Mónica, muy buenas noches, gusto tenerte. Hola Ricardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cómo no. Vamos a hablar ahora sobre el impacto de la gran empresa minera arequipeña Cerro Verde en la economía de Arequipa, en la generación del canon. Vamos a hablar sobre la evolución de sus utilidades, en general sobre el impacto y la vinculación evidente, necesaria, entre Arequipa y Cerro Verde, y para ello vamos a escuchar al economista Jorge Mako. Jorge, adelante, por favor, coméntanos. Sí, la verdad es que pareciera paradójico, ¿no?, que existiendo un boom minero, ¿no?, de altos precios, que no se debe, evidentemente, o no se explica, ¿no?, este boom minero y estas ganancias extraordinarias, básicamente tiene una explicación externa, ¿no? Es decir, hasta cuándo durará, no lo sabemos, pero el ministro de Economía y Finanzas ya ha dicho que le está prendiendo velitas a la economía china, ¿no?, que es justamente lo que explica en los últimos años este crecimiento minero, y especialmente de Cerro Verde, que es el segundo productor de cobre en la práctica, ¿no?, porque la diferencia entre Antamina, Sauder y Cerro Verde prácticamente están sobre los 315, 320 mil toneladas métricas de producción de cobre. Hay importantes socios que están en Cerro Verde: Freeport McMoRan, importante grupo privado transnacional, Sumitomo japonés, y el Grupo Nacional de los Benavides y La Quintana son los principales accionistas. Ya hay una huelga de los trabajadores, ¿no?, que prácticamente ha paralizado la empresa, y hay lo que yo llamaría prácticamente un diálogo de sordos, ¿no? O sea, dos posiciones encontradas, y creemos nosotros que ya prácticamente tiene casi un mes esta paralización de una minera que explica el 3% de la producción mundial de cobre, ¿no? Entonces, y aquí está perdiendo no solamente la empresa, los trabajadores, la región de Arequipa, el país en su conjunto, por no encontrar puntos de consenso y de diálogo, y donde la parte más débil, hay que decirlo, son los trabajadores, es verdad, que tienen firmados contratos, convenios, que pareciera que no están siendo respetados por la parte empresarial. A mí lo que me llama la atención son las extraordinarias utilidades que ha obtenido Cerro Verde, sobre todo los últimos 5 años. El año pasado, por ejemplo, ha cerrado con una utilidad de más de 1.000 millones, 1.054 millones de dólares, ¿no? Tenemos unos cuadritos. Sí. Quisiera que los pongamos en este momento. Por favor, entonces creo que... Por favor, adelante con los cuadros. Entonces, si tú ves allí del 2004, los ingresos han incrementado de 261 millones de dólares a más de 2.369 el 2010. Y sobre todo el 2006, el 2007, hay un incremento de la producción de cobre, donde prácticamente se pasan de las 90.000 toneladas a más de 300.000 toneladas, y eso explica ese salto de los ingresos, pues, de 359 millones a 1.795 millones en el 2007, y esa tendencia ascendente, tanto de los ingresos por ventas como de las utilidades operativas y netas. Casi 9 veces, 9 veces. Claro, tener una utilidad neta, una rentabilidad de 45, 50%, realmente es extraordinaria. En Estados Unidos una rentabilidad de 20% ya es una actividad de monopolio, ¿no? Entonces, aquí creemos nosotros que el equilibrio, la redistribución, ¿no?, debiera justamente ser el eje central para que las partes, tanto empresas y trabajadores y el Estado, haya lo que nosotros llamamos un win-win, un gana-gana, ¿no? Esta situación no puede extenderse. O sea, y un nuevo gobierno que ha prometido tanto, ¿no?, que ha negociado un marco tributario alternativo, podemos estar acuerdo o en desacuerdo,
pero de hecho se va a recaudar más que lo que se recaudó en el gobierno anterior, ¿no? No es a mi gusto, ya lo hemos comentado, pero prácticamente lo neto son 1.000 millones adicionales y no los 3.000. Y creemos nosotros que en el caso de Cerro Verde hay el compromiso de inversiones de responsabilidad social que Mónica Belli conoce mejor que yo en Arequipa, que es tu tierra, ¿no? Entonces, esta huelga tiene que ser solucionada, digamos, y cuando la legislación nos dice, cuando no hay acuerdo de partes, se ha roto el trato directo, hay un estado de huelga, la última normatividad laboral exige que el Estado intervenga y prácticamente se establezca lo que se llama un arbitraje obligatorio, ¿no? Ya ni siquiera potestativo, sino obligatorio, es decir, se soluciona sí o sí, porque es una situación anómala que los trabajadores salen a protestar con legítima justicia, ¿no? La empresa que está contratando trabajadores ¿no? De afuera, lo cual resulta violatorio de la normatividad y el derecho de huelga, que ha sido reconocida como una huelga legal por la Autoridad de Trabajo en Arequipa. Entonces creemos que esta bonanza, que no solamente son de las mineras, sino también que se refleja en la realidad de Arequipa. Arequipa es una de las ciudades y los departamentos que más ha crecido a nivel económico, a niveles de ingresos y a nivel de inversiones. Jorge, ¿cuál es la propuesta que tú harías al gobierno para poder corregir esta, bueno, no le has puesto el nombre de distorsión, pero esta inequidad que más o menos estás planteando tú respecto a todas las utilidades? Con la pregunta que ha hecho Mónica, damos unos cortecitos, por favor, Jorge Banco, Saconetti, y regresamos, por favor. Bien amigos, vamos a solicitarle a Mónica Belli, para ser un poco más didácticos, reitere nuevamente el comentario o la pregunta que le hizo al economista Jorge Manco, por favor Mónica, y vamos ponchando otro cuadrito que tenemos mientras conversamos sobre cuál ha sido la evolución de la utilidad neta en Sociedad Minera Cerro Verde. Justamente le decía a Jorge si está planteando que la riqueza ha crecido aún más, las utilidades, en un comparativo incluso con Estados Unidos, que ha hecho que aquí la empresa tiene un 50%, mientras que en Estados Unidos ya un 20% es exitoso. Bueno, pues esta empresa muy exitosa, a tu criterio, ¿cómo debería ser el reparto de sus ganancias en los últimos años? Lo que pasa es que a nivel de la Sociedad de Minería, y Cerro Verde es una de las empresas, digamos, emblemáticas, ¿no? Existe la concepción de por qué te voy a aumentar en función de las utilidades, ¿no? Lo que el petitorio de los trabajadores, si los trabajadores ya perciben el 8% de la utilidad antes de impuestos, se distribuye entre todos los trabajadores. Pero no nos olvidemos que esa distribución es sobre un tope de 18 remuneraciones y la diferencia que no se distribuye se revierte al gobierno regional y una pequeña parte del Ministerio de Trabajo para fomentar programas como el Fondo de Empleo o programas como el ProJoven. Lo cual no es malo, Jorge, porque recordemos que los gobiernos regionales siempre están necesitados de algo más, aunque todavía tienen limitaciones para poder ejecutar o realizar los proyectos. Si nosotros rescatamos el espíritu de la ley de distribución de utilidades, Mónica, era que no hubiese topes, ¿no? O sea, el tope de 18 remuneraciones fue de una u otra manera una maniobra que se hizo durante el gobierno del presidente Fujimori, que afectaba los intereses de los trabajadores y hoy día es un factor de distorsión, porque es un pedido de la CGTP y de la fracción minera que no haya topes. Lo que sí me parece injusto es que los trabajadores de contratas no perciban parte de esa distribución de utilidades, porque en el sector minero los trabajadores de contrata son la mayoría en relación a los estables. Entonces hay trabajadores de contrata que son la mayoría de la fuerza laboral en las empresas mineras que no se ven beneficiados con estas distribuciones de utilidades y se crean de una u otra manera grupos selectos, ¿no? De trabajadores que tienen fuera de sus, digamos, sus sueldos y remuneraciones, muchas veces 16, ¿no? Sueldos en jornadas atípicas, es verdad, ¿no? Jornadas atípicas significa que trabajan 12 días, ¿no? De jornadas por 12 horas y el resto
digamos, tomar ¿Y su tú, descanso. ¿Y tú has bosquejado alguna propuesta para que puedan ingresar los trabajadores de contrata? Y de esta manera también, lo que hablábamos en el segmento anterior, lograr esa equidad que el gobierno está En el caso, vertiendo, ¿no? en el caso Política. concreto de Cerro Verde, por la información que nosotros tenemos, lo importante sería restaurar el diálogo y el Estado tiene que tener un papel interventor, pero intuitivo, es decir, oye, convocar a las partes. Ya esta situación contribuye a la falta de gobernabilidad. Lo que nosotros queremos es promover las inversiones con responsabilidad social, ambiental, tributaria. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Justamente el Ministerio de Trabajo, justamente la llamada de atención es a que intervenga el Ministerio de Trabajo, porque esta situación puede derivar en mayores conflictos, ¿no? O sea, piensa tú el problema de Tacna, donde el señor alcalde o presidente regional presenta una demanda a la empresa minera Sauer por $1.000 millones, pero no se ha hecho ningún estudio ambiental sobre el costeo, ¿no? De por qué 1.000 millones, por qué no 500, por qué no 2.000, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene un ingrediente político, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es gobernabilidad y que si hay riqueza, que ésta se distribuye. Y si de una u otra manera se han firmado pactos colectivos, que se cumplan, ¿no? Y hay normas, digamos, o hay mecanismos de negociación. Lo peor para las partes es que exista este diálogo de sordos y que ni la empresa quiera trabajar, quiera negociar, ni los trabajadores. Entonces hay dos posiciones cerradas y donde se hace evidente la necesidad de la intervención del Estado por la gobernabilidad, porque esto puede derivar en mayores conflictos y poner en peligro lo que nosotros venimos señalando. Estamos creciendo, pero este crecimiento no está asegurado en el mediano y largo plazo. El Perú, para salir de su desarrollo, necesitaría crecer a tasas de 7 u 8% por lo menos una década. Ya crecimos una década, nos falta otra década de crecer. Pero, como que dice el presidente, con inclusión social. Una forma, la primera redistribución de la torta, por decirlo así, es justamente resolver con justicia y equidad las demandas de los trabajadores. Tratándose de una empresa, de una mina emblemática que tiene, como mencionaste, el 3% de la producción. El gasto laboral, claro, no, el 3%, representa el 3% de la producción mundial de cobre. El 3% de la producción mundial de cobre, ¿no es cierto? Y cuando estamos recién a 80 días de iniciado. Por cierto que mencionaste que Buenaventura era la principal socia. Es socia, eso pero sí. no es la principal, No, tiene la minoría del accionariado. Sí, el principal 56% lo tiene el grupo norteamericano Friedman Morán, Sumitomo con un 22% y la diferencia lo tiene el grupo Buenaventura. Pero aquí lo importante, fíjate, es que no hay proporción, ¿no? Entre... Cerro Verde no solamente actúa sola en Arequipa, hay otras empresas mineras importantes, ¿no? Claro, hay sobre todo auríferas, ¿no? muchas empresas que se ligan. Pero Sociedad Minera Cerro Verde ha sido una empresa que tiene y goza del beneficio de la estabilidad tributaria. En otras palabras, del 2004 no paga regalías, ¿no? Entonces, a diferencia de Sauer, que no tiene contrato, sí paga. Entonces, aportaban al óvulo, ¿no? Voluntario, el aporte voluntario que se estableció en el gobierno anterior. Por eso que el gobierno, de una u otra manera, en el 2006, el nuevo gobierno en ese entonces, comprometió inversiones importantes de responsabilidad social, ¿no? Sobre todo ligadas... La planta de tratamiento de agua. Un tema de compensación. Claro. Compensación, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones me parecen a mí interesantes. Creo que el gobierno regional es también gobierno, es Estado, debería tomar cartas en el asunto. ¿Y la posibilidad de negociar la incorporación de regalías es factible, es viable? Bueno, el marco tributario minero dentro del gravamen, o sea, las leyes que se fueron aprobadas hace poco, el gravamen incorpora justamente, es la forma como negoció el gobierno con empresas como Cerro Verde, Antamina, Minera Yanacocha, ¿no? Minera Tintaya, y allí se espera que se pague un poco más que el equivalente de lo que hubiesen pagado por regalías, ¿no? 60 millones de dólares, digamos, es lo que más o menos me hace enseña, Jorge. Mónica, por favor, vamos a unos cortecitos comerciales y regresamos con la última parte.
Bien amigos, como me comentan los expertos, y es bueno que se sepa, esta huelga, este problema en Cerro Verde, incide en el precio del cobre a nivel mundial, ¿no? En cierta medida ha aumentado ligeramente el cobre, como me lo comentaba Jorge Manco y Mónica Belling, ambos expertos, yo no, como este público conocimiento en el tema minero, si Codelco, por ejemplo, la gran mina chilena, ¿no?, hubiese tenido una huelga, ahí sí se sentiría seguramente la subida del precio a nivel mundial. Claro, lo que pasa es que una mina, la importancia de Freeport-McMoRan como grupo minero, no tanto por la producción de Cerro Verde, que son 315.000, 316.000 toneladas anuales, es que evita, por razones especulativas, una disminución del precio del cobre. China sigue creciendo, este año está cerrado en alza, pero lo importante era, en la pregunta anterior, ¿qué solución se puede dar a este conflicto? Y yo aquí quiero decirte, Jorge, que por favor nos digas con mucha claridad qué es lo que en ese momento se debe hacer luego de un mes de paralización que está afectando no solamente el tema del canon, no solamente la productividad, sino ese ánimo para los inversionistas mineros y también ese clima de paz que se busca en el país. Justamente a raíz de la secuela del tema de Chugán, ¿no?, la huelga de Chugán, sobre todo con los trabajadores obreros, el gobierno ha publicado una norma, el decreto 014 a nivel laboral, por el cual establece la figura de un arbitraje potestativo a pedido de las partes y otro arbitraje que se llama obligatorio, es decir, cuando no hay diálogo, ya se cerraron todas las puertas, una huelga pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del país, el Ministerio de Trabajo tiene que actuar, ya no la Dirección Regional del Trabajo, sino el Ministerio de Trabajo, la Dirección General del Trabajo, convoca a las partes, notifica a las partes, señores, no quieren negociar, no hay acuerdo, no hay trato directo, bueno, vienen acá al Ministerio de Trabajo a un arbitraje. ¿Qué le dirías al ministro de Trabajo, Jorge? Exacto, que se ponga las pilas, o sea, notifica a las partes, señores, nombren sus árbitros dentro del marco del proceso arbitral, el ministerio, pónganse de acuerdo para nombrar un presidente, si no se ponen de acuerdo, el ministerio nombra un presidente, un árbitro, y ahí se resuelve. Así de simple. Entonces, ahí cada una de las partes va a exponer al Ministerio de Trabajo, ¿no?, cuál es, a sustentar su posición, ¿no? Entonces, y el Ministerio decide cuál es el incremento y los puntos del pliego que se van a someter a arbitraje. O sea, ya no hay la figura típica del arbitraje por acuerdo de partes, ya no hay solamente la figura del arbitraje potestativo, sino ahora el arbitraje obligatorio cuando se pone en riesgo la estabilidad del país. Eso es lo que debe hacerse, hay que cumplir la ley, punto. O sea, el ministro de Trabajo no solamente tiene que ponerse las pilas, sino también ponerse los pantalones. Cumplir, ¿no? cumplir. Entonces, aquí ya no hay que, oiga señores, no se han puesto de acuerdo, el gobierno regional, la Dirección Regional del Trabajo ya fue superada, ¿no? Entonces hay marchas, hay violencia, esto puede derivar en actos que no son deseables, la empresa tiene una utilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, creemos nosotros que en este arbitraje las partes sustentarán sus posiciones y será el Estado quien resuelva, ¿no? Y considerando también que Cerro Verde es una empresa por la misma Freeport de clase mundial, entonces entendemos que sentadas ambas partes en la mesa tendrán que acatar y obedecer lo que disponga el Ministerio de Trabajo en su momento respectivo. Y esto también yo quisiera aprovechar para comentarles que la situación en la minería y en la gran minería como Cerro Verde está un poco por distintas razones convulsionada. Recientemente en Cajamarca hemos tenido el paseo de algunas autoridades regionales del área ambiental vestidos de mujeres diciendo soy un corrupto que me vendo a Yanacocha. Y todo porque un grupo de comuneros consideran que la presentación del estudio de impacto ambiental respecto a las 4 represas no está acorde con las necesidades y está afectando. Y es decir, esta relación y este respeto para con el gobierno y para con la empresa y a la vez de la empresa comunicarse con las comunidades, parece que no estuviera armonizándose tanto así con la expectativa que tenían tanto los pobladores como las empresas. Así es, efectivamente. Y Mónica, dicho sea de paso, eso será tema de una explicación un poco más amplia el próximo viernes, que te esperamos en el programa para hablar sobre esos potenciales problemas que podrían ocurrir en el norte del país.
Bueno, Jorge Manco Zanconetti, la pelota está en la cancha entonces en este momento del ministro de Trabajo. Sí, yo creo que sí, porque esta situación, fíjate, si nosotros somos, digamos, ve el escenario, problemas en Tacna con Sauder, en Puno, ¿no? No es que surja nuevamente la figura de Adubiri, ¿no? Sí, Adubiri. ¿No? El problema no es Adubiri, no es personal, es la tendencia que está debajo, ¿no? que expresa ese malestar hacia una actividad que genera ingresos vía cano, vía regalías, y que con respeto ambiental, con responsabilidad ambiental, social, yo creo que es un factor, o debe ser un factor de desarrollo. Entonces, nosotros, no puedo decir que es la vaca lechera, pero es la que más contribuye con el impuesto a la renta. Así es, Jorge. Entonces, regalías y el gravamen en buena hora. Entonces, tenemos que maximizar esos ingresos y creemos que y buenas relaciones con sus colaboradores. Muchas gracias a ambos, gracias enseñas. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en la blanca ciudad de Arequipa. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Jorge. Gracias, Mónica.